Bienvenidos a nuestra serie Patriarcas y Profetas. Seguiremos con la historia de Jacob y de forma especial veremos cómo llegó a obtener la victoria sobre su pecado. Recuerda echarle un vistazo a los videos anteriores para que no te pierdas la secuencia de la serie. Sin más, ¿estás preparado? Pues ven y sígueme. Aunque Jacob salió de Padán Aram bajo la orden directa de Dios, volvió con ciertos temores por el camino. Durante la travesía recordaba su pecado pensando cómo éste había sido causante de su destierro. Día y noche, este pensamiento afligía su corazón. Pero al recordar su pecado, pensó también en la gracia de Dios manifestada hacia él y en las promesas de ayuda y dirección divina. Al acercarse a su destino recordaba a Esaú, quien se consideraba como único heredero de los bienes de su padre. Jacob se inquietaba con el pensamiento que Esaú creyese que regresaría con el fin de reclamar su derecho. Si había un momento en que Esaú podría atacar, era ahora, cuando Jacob se encontraba en gran vulnerabilidad. Pero nuevamente Dios dio otra señal de amparo. Jacob fue visitado por ángeles y a él le pareció ver huestes angélicas que le rodeaban por delante y por detrás. Por esto Jacob declaró: "El campo de Dios es este", y llamó a aquel lugar Mahanaim, o sea, dos campos o dos ejércitos. Jacob sintió que debía hacer algo de su parte para el encuentro con su hermano. Como la promesa decía que el mayor serviría al menor, instruyó a sus siervos para que cuando ellos se encontrasen con Esaú, le dijeran que eran mandados a mi señor Esaú, y cuando se refirieran a Jacob, debían decir tu siervo. Y de esta manera quitar de la mente a Esaú que Jacob regresaba a reclamar la herencia. Pero al regresar, los siervos dieron la noticia que Esaú se acercaba con 400 hombres. Parecía cierto entonces que Esaú se acercaba para vengarse. Los siervos de Jacob no tenían ningún entrenamiento para un enfrentamiento hostil, así que rápidamente Jacob dividió el campamento en dos, por si uno era atacado, el otro sobreviviese. Jacob hizo todo de su parte para remediar en algo el error que había cometido contra su hermano, enviando los mensajeros con palabras amistosas. Pero también, arrepentido, buscó a Dios. Cuando llegó la noche, Jacob hizo pasar a su familia por el vado del río y se quedó solo. Había decidido buscar a Dios en soledad. En ese momento Jacob reflexionaba en que su pecado había hecho que aún los inocentes llevasen las consecuencias. En profunda oración buscó a Dios. Cuando de pronto sintió una mano fuerte sobre él, pensó que era un enemigo y empezó a luchar por su vida mientras su corazón exhalaba súplicas de misericordia a Dios. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó su muslo, y en ese acto Jacob pudo ver el carácter de su adversario. Era Cristo, el ángel del pacto, quien había estado con él. Aunque con gran dolor, Jacob se aferró y siguió en su pedido. Jacob lloró y rogó, pidiéndole su bendición. Él quería tener la seguridad de que su pecado había sido perdonado. El ángel trató de librarse y le dijo: "Déjame, que raya el alba". Y Jacob contestó: "No te dejaré si no me bendices". Jacob venció al ángel y prevaleció por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo. Se había asido con temblorosas manos de las promesas de Dios, y el corazón del amor infinito no pudo desoír el ruego del pecador. Fue manifestado su pecado a Jacob. Él había pretendido poseer la primogenitura a través del engaño. Jacob había confiado en sus propios planes. Esto manifestaba su desconfianza en Dios. El Señor hubiese cumplido su promesa a Jacob en su tiempo y a su modo.
El nombre de Jacob fue cambiado a Israel, conmemorando su victoria. La lucha de Jacob con su conciencia durante 20 años por fin había terminado y ahora sentía la paz de haberse reconciliado con Dios. Ahora ya no sentía temor al hecho de encontrarse con su hermano. Por fin los dos campamentos se acercaron. Jacob, cojo, pero con su semblante lleno de paz, se fundió en un abrazo con su hermano Esaú. Dios había hecho también un trabajo especial en el corazón de Esaú. Solo Dios podía solucionar el conflicto entre estos dos hermanos. Qué hermoso cuando Jacob reconoció lo vano que era confiar en sus fuerzas. Y es en ese momento cuando Dios pudo solucionar sus conflictos. Quiero invitarte a que veamos las conclusiones de la historia. En primera medida, quiero resaltar el hecho que Jacob enfrentó la muerte. Solo la intervención divina salvó al patriarca de la venganza de su hermano Esaú. ¿Por qué me refiero a este punto? Pues, ven, te lo explico. Antes de la segunda venida de Cristo, el pueblo de Dios enfrentará una gran persecución. Esto se da en el momento cuando Cristo termina su obra intercesora en el santuario celestial y se anuncia solemnemente: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo santifíquese todavía. Y es en ese momento cuando los impíos se levantarán contra el pueblo de Dios. Y así como Jacob luchó toda la noche pidiendo ser librado de la mano de Esaú, así clamarán los justos a Dios ser librados de sus enemigos. Como siguiente conclusión, quiero que veamos el aspecto del arrepentimiento. Satanás había acusado a Jacob delante de los ángeles de Dios y reclamó su derecho de destruirlo por causa de su pecado. Procuró hacerle sentir al patriarca su culpabilidad, pero Jacob, en su intensa lucha con el ángel, no se dejó destruir por estos pensamientos, porque había aprendido que Dios es misericordioso y se había apoyado en su misericordia. Esto también ocurrirá en los tiempos finales. Satanás abrumará al pueblo de Dios, se esforzará en hacerles ver que su situación no tiene esperanza, que sus pecados son muy grandes para alcanzar el perdón. Pero este pueblo recordará la grandeza de la misericordia de Dios y de su propio arrepentimiento sincero. Y las palabras que saldrán de lo profundo de su alma serán: no te dejaré si no me bendices. Así como Jacob pidió esta bendición y estuvo dispuesto también a confesar el pecado por su nombre, Satanás induce a muchos a creer que Dios pasará por alto su infidelidad en los asuntos de menor importancia. La historia de Jacob es un reflejo que Dios no tolera el pecado. Así que no encubramos nuestro pecado ante Dios. Antes bien, confesémoslo para que de esta manera Dios nos dé la fuerza para vencerlos. Por la entrega de sí mismo y por su confiada fe, Jacob alcanzó lo que no había podido alcanzar con sus propias fuerzas. Así, en los últimos tiempos deberemos depender únicamente de los méritos de Cristo en nuestra expiación. Jacob venció porque fue perseverante y decidido. Su historia atestigua el poder de la oración insistente. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristianismo no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado ni a buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. Por eso hoy quiero decirte: no permitas que pensamientos tales como que tú no eres digno te alejen de la posibilidad de confesar tus pecados a Dios. Pide fuerza para vencer el mal, sé insistente en tu oración y comprométete seriamente delante de Dios en alcanzar su bendición. ¿Y qué de ti? ¿Te quedarás viendo pasar el obsequio del perdón que Dios te ofrece?
Aún las palabras que dicen venid a mí y estemos a cuentas resuenan en este tiempo. No dejes que pasen los días sin buscar a Dios y obtener la victoria. Ya lo sabes, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y activa la campanita de notificaciones y comparte con tus amigos a través de las redes sociales. Y no olvides, soy discípulo.